¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y les damos la bienvenida a la presentación del libro Médicos y Cirujanos de Zacatecas, coautoría de los doctores Elda Araceli García Mayorga y Gerardo Lugo Botello, junto a la doctora Gesby Martínez Díaz, que esta tarde nos acompaña en esta mesa. Esta presentación se enmarca en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2021 a Juan José Reyes. Y si les parece, por la premura del tiempo, cedemos la voz a la primera comentarista de esta obra. Brenda Ortiz Cos es licenciada en Letras, maestra y doctora en Historia. Es autora de diversos artículos relacionados con las prácticas médicas y la atención a la salud y el parto. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa PAIMEF en la Secretaría de la Mujer. Cedemos la palabra a la doctora Brenda Ortiz Cos. Muchas gracias por la invitación a los autores de esta obra, interesantísima obra, particularmente a Gesby Martínez Díaz, aquí presente, y saludo con todo gusto a la doctora Elda Araceli García Mayorga y al doctor Gerardo Lugo Botello. Les agradezco mucho la invitación a presentar esta obra. Yo preparé un texto muy breve, me permitiré leerlo, si son tan amables. Cuando analizamos las cosas desde nuestro presente, solemos caer en la percepción de que siempre fueron como las conocemos. Las crisis, además de mostrarnos las debilidades de nuestros sistemas y estructuras, también son la razón más adecuada para voltear hacia atrás y preguntarnos ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Por ello, la pertinencia de este libro acerca de los médicos y cirujanos de Zacatecas se vuelve pertinente, relevante, pues la crisis por la cual estamos atravesando actualmente y que ha tocado nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, la economía, las diversiones, las artes y todo ese largo etcétera, nos ha llevado de manera colectiva a extrañarnos, a ver con otra mirada aquello que dábamos por sentado, es decir, el derecho a la salud garantizado por nuestras leyes. La lectura de esta obra nos conduce a reflexionar acerca de la historia de la manera que tuvieron primero los habitantes prehispánicos de estas tierras para sanarse. Encontramos que las personas encargadas de sanar a sus semejantes desde entonces tenían un papel preponderante y poseían un conocimiento exclusivo, amplio, relacionado con el medio y elementos naturales como plantas, animales, fuego, agua y en ocasiones hasta con el tránsito planetario, cosa que vemos después se mantiene de una manera un poco más tendiente a lo científico. Observamos además que la necesidad de conseguir la salud ha estado ligada a la creencia en deidades o entidades superiores que provocan la enfermedad como castigo. Posteriormente nos adentramos en la llegada de los españoles, que originó un sincretismo que amplió las posibilidades de obtener las curas, pues el compendio de conocimientos mediante los cuales se conseguía la salud se conformaba con antiguas tradiciones de Occidente y Medio Oriente. Con elementos en común, como la creencia en una divinidad que tenía la última palabra y cuya voluntad era superior, los médicos se asumieron como artífices de la salud y como hacedores de los remedios. A partir de este crecimiento de saberes comprendemos, al conocer que los primeros médicos españoles fueron los frailes misioneros, que el cuidado de los enfermos está unido a la caridad, al desinteresado deseo de hacer el bien al prójimo. Durante la lectura podemos notar que la población a menudo tuvo que lidiar con plagas, pestes y epidemias que provocaban en las autoridades la necesidad de buscar maneras distintas e innovadoras para paliar las devastadoras consecuencias. Autoridades y practicantes de la medicina se unían con un mismo fin: conseguir que los habitantes conservaran la salud o bien ya enfermos que sanaran. Estas medidas fueron de manera paulatina creando un sistema alrededor de tipos y categorías de población a atender y de tipos de procesos para distintos padecimientos, es decir, tendió hacia la especialización.
De forma gradual, médicos y autoridades aprendieron de sus errores y buscaron la manera de afinar los cuidados brindados a sus pacientes. Es notable que la tarea de brindar servicios médicos a los habitantes de la ciudad conservó el rasgo de ser una labor caritativa, de manera que había genuina preocupación porque cada enfermo recibiera la atención y el tratamiento adecuados, aunque llevarlo a la práctica a menudo redundara en gastos que los ayuntamientos y en general las autoridades difícilmente podían absorber. Asimismo, es de llamar la atención que los directivos en los hospitales tuvieran entre sus objetivos que las personas prefirieran sanar ahí, en vez de hacerlo en sus propios hogares. Esta característica implica que el hospital se convirtió poco a poco en un lugar seguro, en el cual las oportunidades para restablecer y mejorar la salud debían ser inmejorables para que el enfermo o su familia prefiriera mantenerse ahí mediante un costo. Si volvemos a esta necesidad de extrañarnos ante cosas que damos por sentadas desde nuestro presente, podremos apreciar con la lectura de esta obra que la necesidad de mantener a la población saludable se encuentra íntimamente relacionada con la creación de escuelas que permitan la formación de médicos certificados. Si bien las autoridades tomaron precauciones para asegurarse de que quienes practicaban la medicina o curaban fueran examinados, el mecanismo para que el número de médicos facultados aumentara debió esperar a cambios en las estructuras económicas, sociales y gubernamentales para concretarse. Uno de muchos aciertos de esta obra es la presentación de datos biográficos de médicas y médicos zacatecanos quienes, mediante sus trayectorias, cuentan la historia de la atención médica como institución. Sabemos que es sumamente importante dar voz y espacio a quienes están en la primera línea, asumiendo la responsabilidad de devolver al enfermo su bienestar. Esta característica añade a la obra la posibilidad de ser un ejemplar de consulta indispensable para todo aquel que esté interesado en conocer de manera más profunda el desarrollo de la práctica médica y la cirugía en Zacatecas. Finalmente, la pertinencia de este trabajo en el contexto de la pandemia que nos mantiene en un estado extraordinario de aislamiento e incertidumbre se nutre de que nos ayuda a comprender y objetivar la atención a la salud, de manera que apreciemos ampliamente lo logrado, lo perdido, lo andado y lo garantizado a fuerza del constante perfeccionamiento de la comunidad de médicos y cirujanos respecto a su apreciada y últimamente reapreciada y noble labor. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno. Agradecemos a la doctora Brenda Ortiz Cos por sus comentarios. Yo me permitiré hacer un breve comentario acerca de esta publicación que hoy nos convoca y que ofrecerá al lector, perteneciente o no al sector sanitario, dos momentos por demás interesantes, cargados de datos sorprendentes que nos permitirán entender que los sistemas de salud con los que hoy contamos en el Estado representan la conquista de muchos profesionales comprometidos y con un alto sentido humanitario, y han transitado a través de casi 5 siglos por circunstancias bastante difíciles, dramáticas y por demás dolorosas, ya que su devenir se conformó en mayor medida por el sufrimiento y la vida de aquellos que se vieron atacados por las diversas adversidades y por quienes en el intento de salvar una vida perdieron la suya. A continuación, escucharemos los comentarios de Rubén Esteban Villegas Aguirre. Él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, docente, investigador en el programa de licenciatura de Turismo de nuestra máxima casa de estudios en Zacatecas, analista documental en el Archivo General de la UAS y secretario de Cultura del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escuchemos, pues, los comentarios del doctor Rubén Esteban Villegas Aguirre. Buen día, muchas gracias por la invitación. En relación al libro sobre médicos y cirujanos en Zacatecas, conforme fui revisando y leyendo la obra,
tenía o advertía varias cosas. Creía que iba a ser un libro enfocado exclusivamente en el contexto de los médicos. Sin embargo, conforme fui leyendo, me di cuenta de que era una obra ligera, una obra accesible, una obra que podía ser leída no solamente por especialistas de la medicina, sino también por un público mucho más amplio. La obra está encaminada o nos relata básicamente el devenir histórico que se ha venido desenvolviendo desde el periodo de la época prehispánica hasta la época contemporánea en el contexto de Zacatecas. Es importante mencionar que, la ciudad de Zacatecas, como su origen minero, estuvo expuesto a diversas enfermedades, epidemias que fueron como elementos que añadieron a que los médicos vivieran circunstancias de adversidad, por un lado, pero por el otro, a la necesidad también de incidir en la población. Estamos ante una obra que nos habla no solamente de la participación de los médicos como tal, sino también del contexto en el que se desenvuelve. Para eso es importante mencionar que durante el periodo novohispano, por ejemplo, encontramos la figura del médico como un médico a veces formado con creencias medievales traídas de Europa y que muchas veces viven en un contexto donde las prácticas del uso de las hierbas, por ejemplo, o también la participación de otros sujetos importantes van a ser fundamentales para el servicio de la salud en aquel momento. Llama la atención, por ejemplo, el trabajo de los barberos, que muchas veces funcionaban como odontólogos, o también las circunstancias antihigiénicas que vivía Zacatecas y que son sucesos o son procesos muy similares a otras ciudades mineras del país. Es interesante que ya en el proceso del siglo XIX, en un momento donde el país empieza a surgir y con ello también sus instituciones, el médico cobra un papel fundamental. Es cuando requiere de un proceso de profesionalización y por lo tanto un reconocimiento. En este sentido, llama la atención el papel del Hospital Civil en Zacatecas, lugar y un espacio que había surgido a partir de las congregaciones religiosas y que en el siglo XIX tomó un papel fundamental, ya que en ese periodo surgen epidemias como el cólera, el tifo, que nos plasman, conforme uno va leyendo el texto, situaciones muy similares a las actuales. Problemas como la higiene, problemas como las enfermedades gripales, que fueron elemento de una gran mortandad hacia mediados del siglo XIX. De ahí que observamos cómo el Hospital Civil, en ese sentido, se convierte en una instancia fundamental, no solamente para cubrir las necesidades de una población creciente, que hablando en un contexto minero donde muchas de las personas procedían de otros lugares y que el papel del médico era ahora sí tenía una gran demanda. En ese sentido, observamos que el papel del médico va a ser fundamental y van a surgir personajes fundamentales. Por ejemplo, entre ellos destaca Donato Moreno, que en el periodo de la Revolución también va a tener una parte fundamental, ya sea como gobernador del estado de Zacatecas, pero también a partir de estas actividades de salud y ese interés va a influenciar que en la ciudad de Zacatecas empiecen a surgir servicios de salud más especializados a principios del siglo XX. De ahí personajes como el maestro Guillermo López de Lara, por ejemplo, que vivió el proceso de la Revolución. Es interesante que en la obra enfaticen el papel, o mejor dicho, la cuestión de la biografía.
La biografía como una herramienta fundamental que a veces han sido empleadas para conocer a ciertos personajes, pero que en el libro tiene una relación constante en el contexto de la formación de instituciones de salud, por ejemplo, y cómo estos personajes han influido en el desarrollo, sobre todo de crear espacios adecuados para el bienestar y la salud de la población. De ahí que nos remite ya a un contexto más actual, donde uno pensaría que el problema de las epidemias habían sido superado. En un momento como ahora, donde la contingencia por causa del COVID nos ha obligado a seguir medidas que son muy similares a las de hace 100 años. ¿Sí? Esa preocupación por mantener los espacios limpios y las autoridades cuidando que la población siga medidas de protección para evitar los contagios, eso se venía realizando desde hace 100, 200 años y que era plasmado en esta obra. Solamente me queda agradecer a todo el equipo, a él, Araceli, a Hesby Martínez Díaz y a Gerardo Lugo, por una obra que es muy accesible, una obra que puede ser leída por todos. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del doctor Rubén Esteban Villegas Aguirre relacionados con el libro que hoy nos convoca. Les comento sobre el mismo que en un primer momento este libro brinda la oportunidad de conocer a grandes rasgos el quehacer de las y los galenos desde antes de su llegada a las minas de los Zacatecas, desde mediados del siglo XVI hasta la fecha. Nos percataremos cómo cada centuria llevó consigo situaciones particulares, algunas trágicas y aterradoras, como las vividas durante las no pocas epidemias que han padecido los poblados e incipientes ciudades de nuestra entidad, pero otras que a la distancia se aprecian jocosas, como el uso que en pleno siglo XIX le daban algunos pseudopacientes mañosos al entonces Hospital Civil, por mencionar tan solo un par de ejemplos. Es durante este primer momento de la publicación que conoceremos paralelamente y a vuelo de pájaro la historia de la higiene en Zacatecas. A continuación, escucharemos a una de las autoras de este libro. La historiadora Hesby Martínez Díaz es doctora en Historia, docente, investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinadora general de la Asociación de Historiadores Elías Amador, autora de varios artículos que abordan la historia de la salud, la formación de médicos y las prácticas de salud en nuestro país. Le concedemos pues la palabra con mucho gusto a una de las autoras de este libro, la historiadora Hesby Martínez Díaz. Adelante. Muchas gracias a todos los presentes. Primero quisiera extender las gracias a mis compañeros, colegas, a la doctora Brenda Ortiz y al doctor Rubén Villegas por haber aceptado leer la obra y participar en esta mesa, en esta presentación, y por supuesto al maestro Priapo, que también nos acompaña aquí moderando la mesa. Yo quisiera hacer algunas observaciones a la obra. Creo que siempre cuando uno escribe, lo haces pensando en las inquietudes que tienes, ¿no? Sobre los temas. En el caso de esta obra en particular, creo que los autores iniciamos el proceso de redacción de manera separada un tanto, y hubo un momento por circunstancias particulares que decidimos unir esos esfuerzos y surgió esta obra. A mí me parece una obra que por lo menos inicia o intenta dar cuenta de un camino o de un trayecto muy extenso. Son muchos siglos los que intentamos abordar, pero que lo hacemos con la intención de precisamente ver esos cambios o esas permanencias también, por supuesto, en la formación de los médicos o en la atención de la salud en particular,
pero también es una obra que creo intenta reivindicar en el Estado la labor de numerosos médicos que han dado, así como bien dijeron por aquí, su vida para la atención de la salud de la población en general. Pero en particular creo que en este caso quisiera rescatar la labor de estos médicos para la formación de instituciones que han sido fundamentales para nuestro Estado. Por supuesto, está el Hospital Civil, que ya lo mencionaron, una institución muy importante que surge en el siglo XIX, pero que tiene sus antecedentes ya en la época colonial, y que va a dar pie a uno de los elementos más importantes para la atención de la salud. Pero también el libro aborda un poco la creación de la Escuela de Medicina en nuestro Estado, y que creo que es una parte fundamental para entender cómo es que estos médicos fueron formados. Sobre todo si pensamos que la creación de una escuela o de una institución no es cosa de la noche a la mañana, y menos si se trata de una institución que está siendo formada para educar a las nuevas generaciones de médicos. En el caso de Zacatecas, lo que nos muestra este libro es que específicamente hubo varios intentos ya desde el siglo XIX por formar esta escuela, y algunos de ellos pues duraron algunos años, otros no tanto, fueron meses inclusive. ¿Por qué razón sucede esto? Pues porque resulta que estas escuelas tenían que garantizar la formación, digamos, completa de estos médicos, no solo la parte teórica, sino también una enseñanza práctica de la medicina. Y creo que eso se va a lograr, por lo menos para Zacatecas, ya hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, de hecho, cuando se forma la Facultad de Medicina, y que actualmente es, creo, una de las escuelas más importantes en nuestro país. Entonces, estos médicos, muchos de estos médicos que tenemos aquí en las biografías o tenemos a lo largo del libro, pues van a ser no solo practicantes de la medicina, sino también docentes dentro de esta facultad o de esta escuela de formación de médicos. Otra de las cosas que quisiera abordar un poquito es la labor que tienen estos galenos o estos médicos en Zacatecas. Quizá rápidamente podemos pensar que se dedican, por supuesto, a la atención de los enfermos, pero creo que la vida de estos médicos es mucho más compleja que esto. Los tenemos, por ejemplo, dentro de instituciones públicas, como en el caso del Hospital Civil, pero también van a ser médicos que se encarguen de algunas actividades propias de la administración, ya sea del ayuntamiento o a nivel estado. ¿Por qué es importante estos médicos en esos ámbitos? Pues porque muchas de esas políticas públicas sanitarias que se van a comenzar a gestar, quizá podemos decir desde inicios del siglo XIX, tienen como lugar de origen precisamente estos médicos, estos médicos interesados no solo por atender al paciente, sino también para que las condiciones materiales de la ciudad o inclusive del estado cambien. Por ejemplo, pues el drenaje, la atención a los espacios públicos, cómo es que debían de ser, la limpieza de estos, la atención del agua que llega a las comunidades o a la población, todas esas circunstancias que en ocasiones creemos que simplemente se dieron. Por supuesto que hay personas atrás de todas estas iniciativas, y en la mayoría de estas van a ser precisamente médicos con formación muy específica, los que van a estar a cargo de todos estos cambios, de todas estas transformaciones que, como bien dijo Brenda, en ocasiones no las palpamos tanto porque creemos que lo que vivimos en la actualidad siempre ha sido así, y no, simplemente es echarse un chapuzón un poquito, unas décadas atrás o unos siglos atrás, y ver cómo
esos cambios, aunque muchos de ellos se han gestado poco a poco, sí han existido. Por supuesto, también ha habido permanencias y de esas también intentamos dar cuenta en el texto. En el caso de esta obra en específico, por supuesto que el agradecimiento está a las instituciones que nos apoyaron para su publicación, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de su programa editorial, que nos apoyó en todo momento para que esta obra saliera a la luz, pero también quisiera agradecer al Colegio de Anestesiólogos del Estado de Zacatecas, que siempre estuvieron muy cercanos a la edición y a la publicación de este libro. Tan es así que los ejemplares se han dado entre estos médicos sobre todo, y ha sido muy buena su acogida, su respuesta ante esta primera obra, que yo espero en verdad que sea una de muchas y que sea una obra que abra discusiones, por supuesto historiográficas, y que sea... que haya pues más obras, un segundo ejemplar u obras que intenten también dar cuenta de todo aquello que en este texto no se pudo resolver. Y pues no me queda más que agradecer a la doctora Brenda, al doctor Rubén Villegas. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos los comentarios, las apreciaciones de la doctora Hesby Martínez Díaz sobre esta obra en la que ella participa como autora. Agradecer, por supuesto, los comentarios de la doctora Brenda Ortiz Cos, del doctor Rubén Esteban Villegas Aguirre y, por supuesto, la de quienes detrás de la lente nos permiten acompañarlos durante la presentación de este libro, Médicos y Cirujanos en Zacatecas, dentro del marco de la Feria virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2021 a Juan José Reyes. Agradecer infinitamente el favor de su atención y recomendarle ampliamente que se dé la oportunidad de leer el libro que hoy nos toca comentar. Hasta la próxima.